El día viernes, bueno, usted ya sabe lo que pasó, pero todavía en las tapas de los diarios nacionales de hoy, por lo que he visto y he escuchado mientras uno venía para acá, todavía sigue provocando algunas lastimaduras lo del acto del viernes. Ajá. Sí, algunas llagas abiertas hay ahí que no pueden explicar lo que quizás... Siempre hay cosas imprevisibles en el ámbito de la política, pero algunas no lo son tanto, como por ejemplo la capacidad de movilización del peronismo. Eso no sé si fue una sorpresa. Bueno, ¿cuántas veces lo dieron por muerto? Muchas. Uno ya acumula algunas décadas sobre el lomo. Y acerca de la muerte del peronismo, escuchado a ver si tanto hablar. Cristina Fernández, Lucía Topolansky, Pepe Mujica, Alberto Fernández, Ignacio Lula da Silva, todos juntos en una foto, y pocas fotos pueden ser tan representativas de lo que da el progresismo en el mundo como esta que se vio en la Plaza de Mayo del viernes pasado. Cualquiera sea la mirada desde donde se los califique, se trata de dirigentes probados en la gestión que hicieron crecer sus economías, ampliaron derechos y dieron esperanza a sus pueblos. Eso es lo que se vio en la Plaza de Mayo, un shock de esperanza para las ideas progresistas desde una de las grandes capitales de Latinoamérica. Mucho se escribió en las últimas 48 horas sobre las diferencias entre el discurso de Cristina Fernández y el del presidente. Según reputados analistas, de esos que siempre saben y adelantan bien las cosas, lo que pasa es que después no salen como ellos lo plantean. Una hizo una fuerte advertencia al fondo y al propio Alberto Fernández, y este le contestó, esto según los analistas, pidiéndole a la vicepresidenta que se quede tranquila. Los acontecimientos políticos masivos no pueden analizarse como diálogos de una telenovela que mantiene en vilo al espectador durante meses, planteando enojos, acercamientos y desenlaces temporarios que, después de solucionados, derivan en otros enojos, acercamientos y desenlaces temporarios. Si no es una telenovela, es una acción política. El viernes el gobierno terminó de cerrar un operativo de recomposición de fuerzas después de la derrota electoral en las elecciones legislativas de hace menos de un mes, porque no hace un mes que se ocurrieron las elecciones. Fue la segunda demostración de fuerza después de aquel acto organizado por la CGT y las organizaciones sociales el 17 de noviembre pasado, a solo 3 días de aquella elección y de aquella derrota, otra vez la gente en la calle. Fueron 2 movilizaciones contundentes en menos de un mes. Los conflictos y las tensiones internas quedaron en un segundo plano ante la contundencia de la participación popular en ambos actos. Y esa fue la señal que consiguió dar el gobierno tras una elección donde no le fue del todo bien. El esto del viernes fue un paso adelante, le demostró también a la CGT que el gobierno tiene una capacidad de movilización propia, y la presencia de 2 dirigentes latinoamericanos probados como José Mujica, que es un líder ético incuestionable, o Ignacio Lula da Silva, que fue respetado internacionalmente por su lucha contra la pobreza, le dieron al gobierno argentino más proyección y más respaldo al oficialismo. Muy poco valor tienen en ese marco las diferencias reales o actuadas entre el presidente y la vice. Ni Néstor Kirchner, ni Lula, ni Evo Morales, ni José Mujica, ni Hugo Chávez, todos juntos, pudieron hacer lo que hoy le exigimos a un gobierno que heredó un endeudamiento feroz y tuvo que enfrentar una pandemia inédita. Aquellos presidentes, los que recién nombró Danisa, generaron un crecimiento inédito en sus países, pero no pudieron concretar 2 cuestiones estratégicas: el mercado común con entidades financieras regionales y un ingreso mínimo garantizado para su gente, porque ahí se quedaron a mitad de camino. Y además, como corolario, tampoco pudieron conseguir empezar con la épica de una moneda en común para salir de este tema de las dobles monetizaciones. Hoy, por más vuelta que le demos, nadie puede demostrar que sin un acuerdo con el Fondo Monetario, Argentina pueda seguir reactivando su economía. Sí es probable pensar en un crecimiento sostenido por varios años a un promedio de más del 5% anual. Esto ya sucedió desde el 2004 y hasta el 2015 y está demostrado en la práctica que solo puede volver a pasar con un gobierno como el actual. Ese sería nada más que un punto de partida necesario pero no suficiente. Lo demás
todas estas especulaciones que hasta hoy siguen saliendo, incluso en tapa de algunos diarios importantes, es devaneo, es retórica, no es política. Lo que pasa es que la oposición había adelantado antes de las elecciones demasiadas expectativas en torno a una pelea de fondo entre el presidente y la vice. A nadie se le ocurre pensar que hay una estrategia acordada entre el presidente y su vice, y mientras que uno se presenta conciliador, la otra trata de contener al ala izquierda de la coalición de gobierno. Una publicación, La Política Online, publicó ayer que en el entorno del presidente Alberto Fernández anticiparon a La Política Online que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cerrará el próximo 10 de enero. La publicación de la noticia que está en esta publicación, que es especulativa como cualquier otra, dice que la expectativa del gobierno anticipada por un ministro de confianza del presidente se da luego del anuncio oficial sobre los avances en las negociaciones con el fondo. El viernes el gobierno blanqueó por primera vez que el organismo está exigiendo a la Argentina que reduzca el déficit y los niveles de emisión monetaria para llegar a un acuerdo. El acuerdo monopoliza la agenda política y fue el tema principal del acto por el Día de la Democracia, en el que Alberto Fernández y Cristina Kirchner intercambiaron mensajes de manera pública. En el peronismo creen que los reparos públicos que pone Cristina son para contener el ala de centro-izquierda del Frente de Todos, pero que el gobierno ya tiene prácticamente cerrado el acuerdo. Probablemente no sea esa la fecha, el 10, al fin y al cabo una publicación es solo una publicación y esta también se ha equivocado muchas veces. Quizás se concrete unos días antes o unos días después. Los anuncios periodísticos sin fuente segura suelen ser solo eso, anuncios. Pero lo que es cierto es que el escenario avance hacia allí, ese mundo raro que opera bajo el nombre de los mercados, extraño, deformante, igual ya operó en estos días haciendo bajar el dólar y haciendo subir las acciones y haciendo subir los bonos y haciendo bajar el riesgo país. Me parece que eso es lo que deja. Después lo del acto del viernes, que sin duda fue un espaldarazo. Qué lejos ha quedado el escenario de... porque las elecciones fueron el 14 de noviembre, no fue hace un siglo. Claro. Y el viernes antes ya estaba... Mañana va a ser un mes. Claro, va a ser la catástrofe, ahora se viene... Y el peronismo incluso haciendo... A nadie se le ocurre pensar que es un juego del policía malo, del policía bueno. ¿Saben qué quiere decir eso? Cuando te meten preso hay uno que te amenaza con pegarte y el otro dice, no, tratámelo bien a este muchacho, le dice el policía bueno. Dice, portate bien con este, porque es medio loco, pero decime a mí las cosas. Me parece que cada vez más evidente que juegan ese papel. Que alguna vez se le fue la mano a Cristina con la carta después de la primera, de la principal de la PASO, puede ser, pero están jugando esa historia. Si siguen apostando a la división, lo paradójico es que la oposición sigue apostando a la división de la alianza gobernante, mientras se deshace ella misma por adentro. Ahora, en vez de un bloque, los radicales tienen 6, pero siguen con que se van a terminar peleando los Fernández. Le va a ser muy difícil entender para qué lado viene la política. Me da la impresión.